Perfecto. Bueno, ahí nada, bienvenidas. Juan y Clara, mil gracias por sumarse. Somos con Maru como las creadoras del Club Ambiental, y esta es nuestra primera charla. Así que nada, un placer. Mil gracias por sumarse y bueno, por contarnos hoy todo lo que nos van a contar. Eh, y también queríamos agradecerle a la universidad y queríamos hacer una mención especial para Dorín, que bueno, que nos ayudó muchísimo con todo el tema de la creación del club y nos bancó, así que bueno, nada, queremos nada, mandarle como un beso a ella y agradecerle eh, por todo lo que hizo por nosotras y por lo que hizo para que este espacio sucediese. Mm. Así que habiendo dicho eso, me presento brevemente, soy Sofía, soy estudiante de la maestría de Políticas Públicas. Con Maru estamos en el último año, ya estamos cursando las últimas materias, y se nos ocurrió, digamos, como formar este espacio para empezar a conectar un poco más con todos estos temas de medio ambiente, que hay un montón de gente interesada y nos parece como que faltaba este espacio. Así que nada, apoyando un poco para que suceda y para que cada vez más gente se vaya como internalizando y metiendo en tema. Así le dejo la palabra a Maru. Gracias, Sofía. Bueno, también buenas tardes a todos y también agradecer a la universidad, a Clara y a Juana por sumarse hoy y a todos los que están participando. Como dijo Sofía, esta es la primera charla del Club Ambiental. El club es un espacio participativo creado por alumnas, en este caso, de la Universidad de Itela. Y la idea es poner temáticas ambientales sobre la mesa. Nos estaba pasando que no estaban puestos sobre la mesa, o no las sentíamos tan presentes, entonces la idea es empezar a debatir y hablar sobre estos temas en la universidad y ojalá en un futuro en... Hoy creo que se trabó, Maru. Sí, Bueno, ahí está. ¿Digo? ¿Estoy? Ah, hola. Sí, se escucha. ¿Aparezco? Sí. Genial, bueno. Entonces la idea de hoy es hablar sobre el plástico de un solo uso, como decía, por qué es un problema y qué soluciones existen o deberían existir. Para eso tenemos a Clara y a Juana, que son parte del equipo de Unplastify, y son expertas en este tipo de problemas, de esta problemática del plástico de un solo uso, así que estamos felices de que estén acá y que nos cuenten todo todo lo que sea necesario para poner el problema del plástico de un solo uso sobre la mesa. Así que la idea es que las chicas den una exposición y luego dar un espacio de preguntas, pueden levantar la mano o pueden dejarlas en el chat y ahí las vamos leyendo. Así que adelante, gracias. Perfecto. Hola, muchas gracias por el espacio. Yo soy Juana, ella es Clary, y ahora, bueno, les contamos un poquito. Ahí se ve bien. sí, perfecto. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de dónde está situada la Argentina y también un poco de países de Latinoamérica en el tema de plásticos de un solo uso. Primero nos presentamos. Unplastify es una empresa social que busca cambiar la relación humana con el plástico. Somos un equipo de 20 personas que trabajamos en esto hace ya 4 años, de 2018, y estamos mayormente en Buenos Aires, pero algunos representantes del equipo también están en Bariloche y en Ushuaia, y damos servicios de consultoría a empresas, desarrollamos programas educativos y asesoría a gobiernos nacionales y subnacionales. Acá hay algunos de nuestros clientes y aliados con quienes trabajamos en Argentina y algunos en América Latina también. Bueno, yo soy Juani, soy coordinadora de activaciones, donde brindamos charlas y capacitaciones para conectar a las personas con la problemática del plástico, y estoy hace más de un año en Unplastify, también en el programa educativo, y ahora estoy, bueno, acá en activaciones. Bueno, hola a todos y a todas, soy Clary, soy coordinadora del área de políticas públicas. Yo también hace algunos años que me empecé a meter en el mundo socioambiental y en la búsqueda de soluciones a la crisis climática, y siempre orienté para el lado de las políticas públicas porque creo que son una herramienta clave de transformación de la realidad y para generar impacto. Y en ese sentido, hace ya un año también que estoy en Unplastify, coordinando el área, trabajando con gobiernos, como dijo Juani, subnacionales y nacionales, para buscar soluciones.
Bueno, primero vamos a contarles un poco de nuestra visión de Unplastify sobre la problemática la problemática del plástico y cuál queremos que dé su solución. Para eso creemos que hay que plantear un cambio de perspectiva y salirnos de los enfoques que siempre se dan cuando se habla de plástico e ir al foco y a la raíz del problema. Para eso tenemos 3 principios, que son los pilares en los que se crea Unplastify. El primero es que creemos que la relación humana con el plástico está fuera de control. Y bueno, todos estos principios están sustentados con datos. Acá tenemos uno que dice 11 millones de toneladas de plástico ingresan al océano por año, y este ya está en todos lados. Se han encontrado microplásticos en el agua que tomamos, en las verduras que comemos, en el aire que respiramos. Ya no solo está afectando el medio ambiente, sino que nuestra salud también. Bueno, el plástico no desaparece nunca, se rompe en pequeñas partículas que se llaman microplásticos. La naturaleza nunca lo asimila ni lo degrada. Así que, bueno, jamás desaparece. Y comemos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana. Como dije antes, no solo está afectando la salud del océano y todos los animales que viven ahí, sino que también la salud de los océanos. El segundo principio que tenemos es que el problema en sí no es el material, sino el uso y el abuso que le damos a este material. Cada persona en el mundo consume una medida de 45 kilogramos de plástico al año, que esto equivale al peso de una heladera. También casi todo el plástico que usamos, el 40% es destinado al packaging. Y en relación con lo anterior que dijimos, que el problema no es el material en sí, sino cómo lo usamos. Este es un muy buen material, es muy flexible, es muy adaptable, se puede usar para muchas cosas, tiene muy buenas propiedades, pero estamos usando este material que es indestructible de manera descartable y lo estamos desechando luego de minutos o segundos de uso. Y por último, el tercer principio es que la cuestión del reciclaje creemos que no es la solución, sino que la clave está en prevenir. ¿Y por qué decimos esto? Porque solo el 9% del plástico es reciclado. El resto termina incinerado, enterrado o en la naturaleza, escapando de los sistemas de gestión y bueno, siempre con consecuencias negativas sobre nuestro entorno. Por eso lo que creemos que es importante es volver al punto de inicio, mirar para arriba y ver dónde es el foco del problema. En vez de pensar cómo ya solucionar un problema que ya está generado, pensar en cómo prevenirlo de raíz, evitar desde su origen la contaminación plástica. Para eso es necesario repensar el sistema. Bueno, por eso nosotros creamos una palabra para cómo creemos que podemos solucionar el problema, y se llama desplastificar. Es la acción progresiva de minimizar el uso de plástico descartable de manera sistémica a través del rediseño de hábitos, operaciones y normas. ¿Por qué decimos que es progresiva? Porque como todo cambio, no es de un día para el otro, se tiene que hacer de manera gradual, empezar con un orden, empezar por un plástico, y bueno, y así de manera sistémica, porque también estamos atacando el problema de raíz. Y esto es en todos los aspectos de tanto instituciones como empresas, nuestra vida, en todos lados. Y necesitamos cambios en 3 niveles para evitar el uso de plástico descartable, cambios sistémicos. En primer lugar, en comportamientos, cambios de hábito, construir conocimiento, desarrollar campañas y acciones de concientización. Ahí se puede ver la de Adidas, la de National Geographic, y una que nosotros replicamos de plástico, Julio sin plástico, que es basada en Plastic Free July. Cambios también en las operaciones, a través del rediseño de productos y servicios, y el desarrollo de materiales alternativos al plástico descartable. Ahí se puede ver como el ejemplo de un supermercado a granel. Ahí se está rediseñando todo el modelo de comprar, y ahí mismo se puede ver también el ejemplo de Franuis, cómo cambian el producto, lo rediseñaron y lo hicieron de papel, de madera, en vez de plástico como era. Y por último, cambios en las normas, tanto del lado de regulaciones nacionales como subnacionales, y también en las normas internas de las instituciones, que pueden ser escuelas, gobiernos, empresas.
Y bueno, y ahora acá podemos ver también que este es un tema que ya está en todos lados, ya se está discutiendo, tanto en la agenda nacional, que ahora vamos a profundizar ahí, como en la agenda internacional. Para mostrarles solo algunos ejemplos, en 2021 la Unión Europea sacó una regulación que prohíbe el uso de plásticos descartables en toda la región, vajillas, contenedores de alimentos, entre otros. Este fue un gran cambio y aparte con un gran impacto en toda la Unión Europea. A principios de este año, en febrero, Naciones Unidas acordó la creación de un tratado global para la contaminación plástica. Y esto fue también, se logró luego de un impulso fuerte que hubo de cientos de personas, de organizaciones y de empresas que impulsaron para que se logre la discusión de este tratado y que se empiece a armar, a diseñar este tratado. Y después, una última noticia para ver que también esto avanza tanto a nivel políticas públicas como empresas. LATAM anunció recientemente que va a eliminar todos los productos plásticos descartables del servicio a bordo de sus aviones desde 2023, teniendo un gran impacto y también siendo una muestra de cómo esta problemática está en agenda en todos los puntos. Y bueno, y ahora, para ir más al tema de la charla, les vamos a contar un poco sobre cómo están la cuestión de las regulaciones a los plásticos de un solo uso en Argentina. Esto lo hicimos, es una investigación que realizamos con el equipo de investigación de Unplastify, donde armamos un informe que lanzamos en noviembre del año pasado, donde relevamos todas las regulaciones que encontramos, tanto a nivel nacional como subnacional, municipal y provincial, hasta noviembre del año pasado. Y les vamos a contar un poco nuestros principales hallazgos. Primero, analizamos las regulaciones municipales. Encontramos que existen 80 ordenanzas a nivel municipal a lo largo del país. El primer indicador que quisimos encontrar fue la distribución geográfica para ver dónde se encuentran estas regulaciones. Y de las 80 regulaciones relevadas, vimos que 24 se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Esta es la provincia con más regulaciones, y a su vez, dentro de la provincia, encontramos que Villa Gesell solo tiene 3 ordenanzas aprobadas. Un dato a resaltar acá, que vimos con el análisis, es que varios de los partidos de la costa concentran estas regulaciones, y esto lo vimos como una relación directa que tiene el hecho de ver el efecto directo que tiene la contaminación, por ejemplo, sobre el mar. Los municipios costeros ven el efecto este directo, y esto también es un impulso para trabajar para evitarlo. Un segundo indicador fue la cronología, para ver cómo fue evolucionando la sanción de estas ordenanzas. La primera se sancionó en 2005 en Comodoro Rivadavia, en Chubut, que buscaba regular las bolsas de plástico. Encontramos que las regulaciones fueron aumentando paulatinamente con los años, y su punto máximo fue en 2019, donde se sancionaron 19 regulaciones, y el año siguiente, en 2020, se continuó más o menos en esta línea, y se sancionaron 17 nuevas ordenanzas, viendo también cómo este año fue un año importante donde la cuestión, la problemática del plástico entró en agenda, y la sanción de ordenanzas se empezó a difundir a lo largo del país. Después quisimos ver cómo eran las características de estas normas que analizamos, a qué sectores afectaban, qué plásticos se regulaban, y bueno, en primer lugar pudimos ver cómo casi el 80% de las regulaciones afectan directamente comercios, regulando la entrega de plásticos o el suministro en este sector, y el restante, casi 20%, 17,9%, afectaba no solamente comercios, sino que también incluía a la hotelería y a la gastronomía en este tipo de regulaciones. Y bueno, y también vimos qué plásticos fueron elegidos a la hora de diseñar estas ordenanzas. Casi más de la mitad, el 52%, regulaba exclusivamente bolsas plásticas, siendo el plástico más elegido y con el que más se comienza a regular la cuestión de los plásticos. Y después, en segundo lugar, con un 16%, sorbetes y vajilla, y en tercer lugar, exclusivamente sorbetes. También lo que vimos es que hay muchas ordenanzas que sancionan más de un plástico, hay algunas que regulan plásticos de un solo uso en general, y otras ordenanzas que eligen específicamente un plástico para regular. Ahora les vamos a contar brevemente un par de casos municipales que vimos. También en el proceso de armado del informe nos entrevistamos y nos reunimos con diferentes actores, con la idea de cómo comprender de manera integral el proceso de sanción de estas regulaciones.
Acá les compartimos dos casos, el de Ushuaia y el de la ciudad de Buenos Aires. En Ushuaia se sancionó en 2019 y prohíbe los descartables en los comercios, que incluye todo lo que es entrega de alimentos para ser consumidos dentro del local. Este se sancionó 10 meses después de haber sido presentado, y bueno, y fue impulsado por una organización de la sociedad civil que fue a limpiar Ushuaia. En la ciudad de Buenos Aires, esta también fue una ordenanza sancionada en 2019, una resolución, y prohíbe la utilización, entrega y expendio de sorbetes plásticos en comercios gastronómicos. Este fue un proyecto impulsado por la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad de Buenos Aires, y un factor común que pudimos ver en ambos casos es que las conversaciones con el sector afectado, por ejemplo, industria o comercio, empezaron luego de que esta regulación fue aprobada. Y esta es una de las principales conclusiones que sacamos con este informe, que es que el hecho de empezar las conversaciones después de que ya aprobaste la ordenanza genera resistencias, porque todos los sectores que van a estar involucrados no pudieron participar en la conversación. Entonces lo que aprendimos es que es importante empezar estas conversaciones al inicio de cuando estás diseñando y discutiendo la norma. Bueno, después en todo lo que es regulaciones provinciales, encontramos 10 normas aprobadas a nivel provincial. Observamos que hay regulaciones provinciales en menos de la mitad del país y que están concentradas más que nada en Cuyo, en el centro y en algunas provincias del sur. Y hasta que se publicó el informe en noviembre de 2021, no había ninguna ley provincial en el noroeste argentino. Sin embargo, hace muy poco, hace un par de meses, se sancionó, por ejemplo, una ley provincial en Jujuy. Y bueno, y otro aspecto que nos llamó la atención es que hay provincias que poseen varias regulaciones municipales, pero no existe una a nivel provincial. Es decir, que por más de que hay cierto avance a nivel local para sancionar, para regular los plásticos, esto no ha logrado llegar a la provincia. Es el caso, por ejemplo, de Tierra del Fuego, que tiene 6 regulaciones municipales, y Catamarca y Salta, que tiene una, cada provincia. Bueno, acá también usamos los mismos indicadores para analizar el nivel provincial, y vimos que un poco la cronología, que la primera regulación provincial se sancionó en 2006, y que avanzaron las regulaciones hasta 2010. Y después, durante 10 años, no avanzó ninguna regulación provincial. Acá vemos una diferencia con las regulaciones municipales, que avanzaron bastante con los años, y que se volvió a sancionar en Misiones en 2020. Bueno, ahora les vamos a contar también un caso de estudio donde también nos reunimos con actores, que fue el caso de La Rioja, donde en 2018 se sancionó esta ley provincial que prohibía la distribución de bolsas plásticas en la provincia. De esta regulación lo que podemos destacar es que se creó un primer registro de fabricantes, distribuidores e importadores de bolsas biodegradables, en el cual se podían inscribir las empresas que las fabriquen y las comercialicen. Esto fue un caso también diferente a otras regulaciones, porque permitía también la visualización y empezar a ver quiénes son los proveedores de las alternativas a los plásticos descartables, que es un hecho clave cuando pensás cómo regular los plásticos y cómo pensar una transición, es pensar qué alternativas existen para poder reemplazarlo. Y qué actores tenés a nivel local que permitan esto. Y bueno, con lo que es regulaciones nacionales, encontramos 2, ambas que fueron sancionadas en 2020. Una es una ley, que es la ley de microperlas plásticas, y la segunda es una resolución que prohíbe los plásticos de un solo uso en parques nacionales. Ahora vamos a ver un poco más en detalle lo que fue la ley de microperlas. Esta, como les dije, fue sancionada en diciembre de 2020, y fue un hito clave a todo lo que es la agenda de la plastificación en Argentina, primera regulación nacional de este estilo, y fue impulsada por el Círculo de Políticas Ambientales. Esta es la primera ley, justamente ley nacional que regula los plásticos en Argentina, y también es la primera ley que relevamos que regula la producción, o sea, hace poco en la producción del plástico, ya que el resto, justamente al ser, por ejemplo, a nivel municipal, no se pueden enfocar en la producción, sino en la distribución y en la comercialización. Esto es un punto clave para pensar la transición, que es necesario en la sanción de regulaciones nacionales que trabajen sobre la producción y que trabajen con la industria para garantizar una transición. La ley prohíbe la comercialización y la importación de artículos de cosmética e higiene oral con microesferas, con estas microperlas plásticas. Y también fue la primera ley nacional que prohíbe microperlas en toda la región.
Actualmente existen 8 países que regulan el uso de microperlas. También reuniéndonos con diferentes actores que trabajaron, que estuvieron en todo este proceso más involucrados, lo que entendimos es que un punto clave, que está un poco relacionado con lo que decía antes, fue organizar reuniones previas con representantes de las comisiones de diputados y senadores y con la propia industria, buscando un consenso para que los diferentes actores involucrados y también mismo los diferentes bloques dentro del Congreso acompañen este proyecto. Y también otro dato destacado que encontramos fue que hubo mucho foco en lo que es las campañas de comunicación, que son otro punto clave cuando pensamos las ordenanzas, que se hicieron foco en todo lo que es apoyo, acompañar esta regulación y no de denuncia, con el objetivo de buscar más consenso que conflictos con los diferentes sectores. Bueno, les queremos compartir algunos aprendizajes que tuvimos a lo largo del armado del informe. Hay 4 principales que pudimos encontrar. El primero es la importancia de un proceso participativo. Esto un poco lo dijimos a lo largo de todo el análisis, porque se repite mucho, que es la importancia de integrar a los diferentes actores en el armado del proyecto. Si estoy queriendo regular plásticos en comercio, si incide sobre la industria, sobre determinado sector, es clave por lo menos generar conversaciones y escuchar el otro lado para que planteen los principales desafíos que encuentren, su experiencia, sus aprendizajes, y así garantizar el cumplimiento y evitar resistencias. Lo mejor es generar un proceso lo más participativo posible para que esto pueda ser sancionado e implementado. Después, la importancia de la comunicación, el desarrollo de campañas de comunicación. Esto siempre es muy clave, tanto a lo largo del diseño como luego de su sanción, porque la sanción de este tipo de regulaciones pueden presentar un desafío con todo lo que implica, por ejemplo, cambio de hábitos. Los comercios que toda la vida usaban plásticos de repente no pueden usar, y quizá es una transición que no es tan compleja, pero si no se garantiza la comunicación y los espacios, los mecanismos de consulta y de participación, se complica mucho más la posterior implementación. En línea con esto, es muy importante todo lo que es el diseño de incentivos para la transición. Esto encontramos que faltaba mucho en las ordenanzas que se fueron sancionando a nivel nacional, porque si bien es importante pensar la transición y pensar las alternativas para los plásticos descartables, por ejemplo, alternativas reutilizables, alternativas biodegradables, esto puede significar un desafío a nivel económico, porque a veces las alternativas pueden ser más caras, o puede ser difícil de encontrar. Entonces ahí aparece el rol del Estado, de los que diseñan las políticas públicas, para generar redes con aquellos que ofrecen estas alternativas, y también para dar beneficios a aquellos que aceptan y acompañan la transición a partir de descuentos, de beneficios, de incentivos en lo que es impuestos, entre otros. Y bueno, y en cuarto lugar, todo lo que es el apoyo de la sociedad civil es siempre clave para impulsar una regulación, tanto con ciudadanía como con organismos, con movimientos ambientales, que acompañan estos proyectos de ley. Es muy importante para impulsarlo también desde afuera, para que avance un proyecto y para que finalmente se sancione. Y también es importante que después de que se sancionó, para garantizar su cumplimiento. Y bueno, y acá también otros aprendizajes que tuvimos para garantizar el cumplimiento, que está un poco relacionado también con lo que dije. Uno es la cuestión de las excepciones. Lo que notamos es que el 57% de las regulaciones municipales tenían excepciones, como por ejemplo se enfocan en un sector o algunos tipos de bolsas sí se pueden usar, y si bien en algunos casos es necesario, porque hay algunos lugares donde es más difícil evitar los plásticos, hay que tener cuidado con qué tanto permite las excepciones, porque esto a fin de cuentas puede hacer que luego no se cumpla o no se implemente, o el impacto no sea tan grande. Después está la cuestión de los mecanismos de control, que también son muy importantes para que luego se cumpla la norma. Por ejemplo, todo lo que es definir la autoridad de aplicación de una regulación, que este es el último paso que se da, y que si no se garantiza quién va a ser el organismo que luego se fija si se está cumpliendo una norma, puede dificultar o puede ser una traba para que después se cumpla. Y luego, un poco relacionado con lo que dije antes, es el tema de los mecanismos de consulta. Es permitir a la población
una vez que se sancionó la regulación, un lugar al que pueda acceder para hacer consultas, para preguntar si tienen alguna duda, cómo puedo hacer esto, algún comentario, que los diferentes sectores tengan un interlocutor en el Estado a quien preguntar, especialmente a nivel municipal, donde la cercanía es mucho mayor, que los sectores, que los comercios puedan consultar, les va a permitir un mayor cumplimiento y también evitar resistencias por parte de los sectores, porque puede ser, si es un cambio muy brusco, al final no se termina cumpliendo. Y bueno, les queríamos compartir también un poco a grandes rasgos qué está pasando con este tipo de regulaciones en el resto de la región. Probablemente haya otras regulaciones, pero les queríamos contar un poco para que tengan una idea. Si bien nuestro informe está basado exclusivamente en Argentina, como para ver un poco cómo les dijimos, esta problemática está avanzando en el resto de la región también a nivel internacional. Primero, en 2015, Paraguay sancionó una ley que regula el consumo de bolsas plásticas de un solo uso. Justamente ellos buscan un reemplazo más progresivo, o sea, ponen un plazo de 12 a 24 meses por alternativas reutilizables y biodegradables. Y también incentivan a pymes a que produzcan estas bolsas biodegradables, por ejemplo, otorgando una certificación. Como dijimos, siempre está bueno poner el foco ahí en los incentivos para acompañar la transición. Después está el caso, hay varios avances que hubo en 2021. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, esto no fue una ley, sino una resolución del Ministerio de Ambiente, donde promueve diferentes medidas para desestimular el uso y consumo de los plásticos de un solo uso, priorizando el uso de alternativas reutilizables. También, por ejemplo, crea un sello o un distintivo para identificar las actividades que están libres de plásticos, que esa es otra forma de promover incentivos para que las instituciones, para los comercios busquen generar este cambio, y prohíbe fabricación, importación y distribución de sorbetes y de envases no retornables en áreas protegidas. Después, otra regulación que hubo fue a nivel municipal, un decreto en Sao Paulo, en Brasil, que está destinada al sector gastronómico y al turismo, e incluye vasos, platos y cubiertos. Y también mencionan las alternativas tanto reutilizables como las biodegradables. En el mismo año, Chile sancionó una ley que regula la entrega de bolsas plásticas y de botellas en el país a nivel nacional. Y finalmente, hace no mucho, en junio de este año, Colombia sancionó una ley que regula los plásticos de un solo uso. Prohíbe 14 tipos de plástico, tanto en la importación, la comercialización como en la distribución. Y también tiene toda una parte donde acompaña la transición, fomentando alternativas como la venta a granel, los sistemas de recarga, esto también relacionado con todo lo que es el acceso al agua, permitiendo que la gente pueda llevar su botella reutilizable y la pueda cargar, y también evitando así el uso de plástico. Y bueno, puede ser que también haya otros casos donde se haya avanzado, pero era como para tener un panorama general de cómo van avanzando estas regulaciones. Y bueno, ya para terminar con la presentación, si están interesados en analizar más y ver más cómo está la cuestión, pueden encontrar nuestro informe de manera libre en nuestra página web, en amplastify.com. Ahí pueden ver todo este análisis que hicimos de las diferentes regulaciones a nivel nacional, provincial y municipal, y también nuestras principales conclusiones con todos los análisis. Y bueno, muchas gracias por sumarse a la charla, y también estamos abiertos a preguntas, comentarios, consultas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue súper interesante. Yo no conocía tantas regulaciones del país, así que me parece clave esta información. Y ahora abrimos el espacio a preguntas para cualquiera que quiera preguntar. Mientras tanto, que pueden escribirlas o también pueden levantar la mano, pero algo que me llamó la atención, solo para debatir mientras tanto, si hay alguien que tiene preguntas, es el hecho como en la maestría, bueno, es una maestría de políticas públicas, va a haber muchas personas, o hay, o serán futuros tomadores de decisiones, o futuros creadores de políticas públicas, y lo que dijeron de que en los pueblos que son municipios que son costeros, que ven el problema, ahí se generan más regulaciones o ordenanzas, se habían dicho. Qué importante es traer el problema, que lo vean o lo que sea, a ciudades donde no son costeras y donde no lo ven. Así que nada, eso me parece un tema
clave a la hora de crear políticas públicas, ¿no? Como el efecto de ver el problema. Y quería hacerles una pregunta, ¿qué opinan ustedes de estas alternativas al plástico? Los bioplásticos, bueno, el oxoplástico, ese tipo de plásticos a mí siempre tengo esa duda, si está bien o está mal. Yo soy de que por ahí no es lo mejor, pero quería saber qué piensan ustedes, ¿no? Nosotras, es un tema que también estamos investigando, el tema de los bioplásticos, porque también hay cosas que por ahí no entendemos todavía del todo. Así que estamos investigando eso, pero siempre decimos como que, bueno, nuestra visión del problema es evitar de raíz, entonces obviamente que siempre que podamos no utilizarlo es mejor, y si no, por ahí optamos más por alternativas biodegradables o reutilizables más que bioplástico. Porque sí, no sé no sabemos si se degrada del todo, o cuánto tiempo se llega a degradar. Sí, un poco por momentos nos preocupa porque se está planteando como la solución al plástico, y no siempre es así. O sea, para mí lo importante acá es que se empiece a generar conocimiento de manera integral sobre qué son estas alternativas, y especialmente qué pasa luego de que las utilizamos, en qué condiciones se biodegradan, porque estamos analizándolo y lo que venimos viendo también es que hay mucha confusión también con los conceptos y con la comunicación que hay sobre el tema. Entonces muchas veces se dice que esto es biodegradable, pero no todo se biodegrada de la misma manera. No es que quizá yo agarro esto y lo meto en mi compost en mi casa y se biodegrada en 60 días como otros orgánicos. Entonces cuando no pasa eso y necesitan un sistema de gestión especial, por ejemplo, un compost industrial, una maquinaria especial, ya ahí es un problema, aparte, porque no contamos con ese tipo de instalaciones en Argentina. Entonces, si no podemos gestionarlo, terminan, como cualquier plástico, en el océano, nuestro entorno, y también lo que vimos es que algunos tipos de bioplásticos terminan en el océano, tienen el mismo proceso de degradación que un plástico tradicional. Entonces, al final, se viene generando el mismo problema. Esto no quiere decir que ninguna alternativa sea la solución, sino que hay que tener cuidado, y cuando elegimos una alternativa biodegradable, fijarnos un poco si hay información sobre cómo es el proceso de degradación después. Porque si no, terminamos con el mismo problema, generando otro tipo de residuo donde no hay ninguna solución sobre qué hacer luego de utilizarlo. Sí, claro, tal cual. Sí, o sea, centrarnos un poco que el problema no es buscar, la solución no es tanto las alternativas, sino esta desplastificación. Bueno, y Belén pregunta, ¿qué se hace con los lugares que te siguen dando sorbetes? Si yo me he notado esa pregunta también, o algo parecido, como se denuncia en algún lado, y también agregarle el tema de si además de el que consume, si lo que debería denunciar, o qué pasa con esos lugares que siguen dándolo, ¿qué opinan también de las multas, ¿no? Eso. Creemos que indefectiblemente las multas en muchos casos tienen que estar. Lo que queremos también es que toda norma tiene que incluir un equilibrio entre las multas y los incentivos positivos, porque solamente el hecho de darle una multa a alguien tampoco quizá lo va a incentivar a que genere un cambio, sino que también hay que acompañar con qué alternativas pueden usar. La verdad que específicamente si hay dónde específicamente se puede reclamar, no estoy segura, pero la agencia en Ciudad que regule y que acompañe estos procesos es APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental, que es a donde generalmente se accede, y los que acompañan este tipo y controlan este tipo de regulaciones. Sí, lo de sorbetes ha avanzado bastante, la verdad, en la ciudad. Ahora están dando mucho de las alternativas biodegradables, por ejemplo, pero la implementación es un gran desafío, y es un largo camino garantizar que todos los sectores lo cumplan. Pero sí. No, y también me quedé con eso que decías antes de la importancia de comunicar y de que la gente vea el impacto, porque también quizá se habla mucho de los plásticos y el océano, y quizá mucha gente que no vive cerca del océano y dice, listo, este problema no me llega, cuando en realidad es lo que decíamos, el plástico está en todos lados. Sin embargo, es importante tomar conciencia de eso, y también de cómo accionar, más que solamente el problema, sino qué soluciones se pueden buscar a mi alrededor, tanto en términos de regulaciones como de accionar, de activismo, las empresas, los individuos, como que todos los actores pueden tomar medidas para generar este cambio, y siempre es muy importante la parte de la concientización.
Sí, hablando un poco de eso, antes de entrar al Zoom, mirábamos la presentación y miramos la parte de lo de las pastas de dientes, ¿no? Y yo no tenía idea, o sea, realmente me enteré hace media hora que la pasta de dientes que tiene esas pelotitas, eso es plástico. Y digo, a mí me encantan estos temas y además digo, lo digo en el buen sentido, ¿no? Como qué tan ignorantes somos en algunas cosas que no tenemos idea porque estamos desinformados y que consumimos todo el tiempo, ¿no? O sea, como esto de la desinformación y de cómo podemos hacer para, no sé, para ir interiorizándonos más realmente qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos consumiendo. Nada, me quedé choqueada con eso, ¿no? Con lo de la pasta de dientes. O sea, realmente no tenía idea. Yo decía, bueno, es la que uso, no sé, o sea, la usaba literalmente hasta hace hoy, ahora la voy a tirar a la basura. Pero usaba esa pasta porque decía, bueno, no sé, es como más exfoliante para los dientes, me va a hacer mejor. Y no tenía idea que era plástico. Así que, nada. Viste, es un Gracias tema por igual. todos. Es un tema porque es verdad, o sea, incluso nosotras como que lo vas descubriendo todo el tiempo que de repente todo lo que consumís, lo que usás, tiene algún plástico metido. Y es tremendo. También lo que nosotras siempre decimos es como no volvernos locos porque uno no puede de un día para el otro eliminar todos los plásticos de su vida, pero una vez que vamos aprendiendo y vamos de a poco eliminando plásticos, y sí, viste, siempre es importante como estar atentos e ir viendo cómo podemos ir evitando y qué alternativas podemos encontrar. Sí, buenísimo, sí. Sí, eso que decías bueno, traer un poco, acercar las ciudades que están lejos de la naturaleza a este tipo de información. Sí. Y lo importante que son los medios de comunicación, ¿no? Como que todas estas temáticas aparezcan en los medios de comunicación de las diferentes provincias o canales nacionales, pero que esté presente el tema para la gente que no lo puede ver, ¿no? Que no lo puede, que no sale a la playa y lo ve. Entonces, bueno, necesitamos traerlo eso a las ciudades. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí Delia, desde Jujuy, agradece el compartir sus saberes. Gracias Nosotros, a todos por sumarse. Ahora le estamos pasando nuestro mail por si, no sé, alguna duda, están trabajando en algún municipio o lo que sea, nos pueden escribir para lo que sea. perfecto, sí. Y lo que vamos a hacer es compartirles, ustedes ahí en la anteúltima slide pusieron el informe que tienen de Unplastify, así que eso también tenemos nuestra base de datos con todas las personas que se inscribieron y tal vez los que no pudieron participar lo vamos a descargar y se los mandamos por ahí, agregamos su correo y la grabación tal vez. Así Sí. que... Sí, vamos a colgar la grabación ahí en la página de Ditel, así la pueden ver los que no se pudieron sumar. Buenísimo. Perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias por la bueno, invitación. No, mil no, gracias a ustedes por sumarse. participar y para contarles a todos los participantes y a todos los que están acá, que bueno, que el Club Ambiental es un espacio participativo para que todos aprendamos y como dije yo al principio, es poner este tipo de temáticas sobre la mesa para empezar a hablar del tema y si empezamos a hablar del tema, empezamos a pensar por qué es un problema y qué soluciones podemos pensar, ¿no? Podemos crear, y más que todo en esta maestría de políticas públicas donde hay muchos futuros creadores de políticas presentes. Así que también invitamos a todos los que están acá a participar del club. Vamos a, además de charlas con expertos, también vamos a tener trabajos en equipo, a analizar investigaciones, así que nada, están todos invitados y nos pueden escribir a nuestros correos, a nuestros o a nuestro celular, que ahí lo pusimos en la página del Club Ambiental. Así que eso, bueno, agradecerles muchísimo a todos los que participaron y a ustedes, Juana y Clara, por brindarnos toda esta información súper, súper interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Adiós. chao a todos, nos vemos en la Chao, gracias. próxima. Gracias, chao.